Además de eso, tiene orejas, colmillos y cola representando la vida. San José con el niño en brazos. La imagen comunica la misión por el pie. Está parado en un solo pie. Luego están dos imágenes de Jesús de la columna. Una fue tallada por un sacerdote, una se puede ver el símbolo de la protección, que tiene principalmente una parte del rostro. Se pueden ver se pueden ver los rasgos de latigazos que había recibido. Tenemos otra imagen que fue tallada por los guaraníes, para que puedan diferenciar, ¿verdad? Esta imagen tiene ciertos rasgos indígenas en la parte del rostro. Además de eso, tiene ciertas proporciones, por ejemplo, si tenemos un brazo, quedarían más largas que las piernas. Tenemos a Jesús cargando la cruz, camino al Calvario, y parte de los dedos sufrieron el de la cruz por causa del tiempo y también las caídas. De este lado de la Biblia, con el libro de la más conocida como la dolorosa, que es el medio del cuerpo. Por lo general, este tipo de imágenes irán para agilizar la composición, para que sea más lineal. Por los sacerdotes mayores en el altar en los días de misa. El sillón que tenemos en el medio, en el respaldero, llevan por original con las flores de la pasionaria, serían emburcullados. Ese sillón también utilizó el Papa Juan Pablo II en su visita de encarnación en el año 1988. El original, ¿verdad?, se lleva hasta allá a pedido especial del Papa. Tenemos a Jesús crucificado con brazos articulados, una pila bautismal en la cual fueron bautizados aproximadamente 1000 almas indígenas, hasta ahora se utiliza, y arriba está Jesús resucitado también de la era. Y San Cosme y San Damián, patrono de la comunidad, fiesta patronal el 26 de septiembre. San Cosme y San Damián eran hermanos mellizos médicos, patronos de los médicos, doctores, farmacéuticos, todo lo que tenga que ver con medicina. San Cosme tiene una capa azul, con eso representa el cielo por el color celestial, y San Damián una capa roja con la cual representa la tierra. En la mano derecha de San Cosme se representa el lugar donde depositaban las medicinas para dar a los pacientes. En la mano izquierda de San Damián las orinas para poder diagnosticar enfermedades. Tenemos dos palmas con las cuales se representa el martirio. Y este nicho procesionario es una réplica, ¿sí? La original la tenemos allá a la entrada. Las imágenes hasta ahora salen en procesión. Ella es la Inmaculada Concepción de María, con ciertos rasgos indígenas en la parte del rostro. La Virgen María, que conserva el nicho procesionario original. Santa Bárbara, que es patrona de los rayos y de todo lo que tenga que ver con explosivos. Y San Isidro Labrador, con instrumento de fe. San Dionisio, que ya por su tiempo perdió las manos y también la cabeza. Tenemos a San Casiano, con el libro en la mano que representa la sabiduría. Luego tenemos a San Juan Bautista, San Sebastián y el mismo San Jerónimo. Son imágenes de medio cuerpo o del espíritu.
más adelante por más miran para organizar las procesiones, para que sea más viable. A ver, serían hasta aquí aproximadamente, ¿sí? Y abajo tienen ciertas maderitas que sostienen el bulto, ¿sí? De modo que al vestirlo, eso no se nota. La única diferencia es la procesión. Y arriba el coro, donde se vean los niños y empiezan a cantar actualmente en arriba. En caso de que alguien quiera subir, adelante.